Bueno, hablemos de economía, de bolsillo, de costo de la vida. Ayer alcanzamos a contarles acá que tuvimos una inflación en junio de menos 0,1%. Sorprendió tal vez a muchos, así lo comentaron analistas también, ese signo menos antes de la cifra del 0,1%, lo que arrojó una inflación acumulada en el primer semestre del año de 2,4% y en 12 meses del 4,2%, bien por arriba de la meta del Banco Central. Así es que por un momento otra vez se vuelve a alejar la expectativa de bajas más aceleradas de tasa de interés, que ya estaban frenadas ya según los últimos datos. Y una incidencia fundamental del último mes, pese a que el IPC general fue negativo, es el alza que tuvo la luz, que a todos se nos había pasado bien colada. Sí, pues. Porque esta vez no es el alza, esta que viene fuerte Tarifazo, este mes, el tarifazo por el costo de generación, por la deuda que se acumuló en los últimos casi 5 años, sino que era un alza de la regular que se produce siempre por los aumentos de las tarifas de transmisión y de distribución eléctrica, que es la etapa posterior a la generación, las etapas posteriores. Y esa alza fue no menor, porque el IPC registró ahí que fue de 7,2% en promedio en el mes de junio. El gobierno, básicamente el ministro de Hacienda, bajó el perfil un poco a esto. Incluso el ministro Marcel destacó que esa alza fue contrarrestada por las bajas de otros productos, que incluso a pesar de la alza eléctrica, se tradujo en esta variación negativa del IPC general. Pero bueno, de esto vamos a conversar con Benjamín Quinteros, que tiene los detalles de las cifras ahí. El tema de que esto se produzca, Benjamín, justo cuando está aumentando el consumo de las familias en invierno y al que se va a sumar el tarifazo que estábamos mencionando. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Benjamín, buen día. Muy buenos días, Paula, Mauricio. Efectivamente, si uno hace un zoom a este IPC, comienza a ver detalles como lo que tú mencionabas respecto al aumento anticipado en las tarifas eléctricas. No son pocos los casos de nuestros auditores que nos han hecho llegar consultas e incluso inquietudes durante las semanas previas producto de este aumento en las cuentas de la luz. Porque en medio de la discusión prelegislativa para mitigar el alza de las tarifas eléctricas, el IPC de junio sorprendió con el aumento de 7,2% de este suministro, iniciando de forma anticipada el incremento que estaba contemplado para este mes. Si bien el aumento más importante, aún falta para eso, se va a ver reflejado en la boleta de julio, un decreto firmado el pasado 7 de junio le permitió a las empresas eléctricas aumentar el costo de la distribución y transmisión, 2 de los 3 componentes que integran las tarifas, en particular la distribución. El decreto firmado habla precisamente de la distribución, pero el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también le sumó el punto de la transmisión. Por su parte, el ministro de Energía, Diego Pardo, aseguró que está todo en regla, que dicho punto no está contemplado en la ley de estabilización tarifaria, ya que esta venía principalmente con respecto al punto de la distribución. Además, el secretario de Estado se defendió y dijo que este decreto fue publicado en el Diario Oficial. Relativo al valor agregado de distribución ya fue publicado y por lo tanto ya está incorporado en la facturación anterior. Aclarar que sí, el valor agregado de distribución no fue parte de la discusión de la ley de estabilización. La ley de estabilización está concentrada en el sector, o sea, en el componente de energía, no en el componente de distribución, sin perjuicio de lo anterior. Todos los cálculos que hemos hecho respecto de la extensión del subsidio y los impactos de la ANSA sí consideran este 7%. Ya, Benjamín, ya vamos a estar con el efecto político que generó ayer también este impacto en el IPC a propósito del aumento de los gastos de distribución, ¿no? Pero es importante volver sobre cómo se compone o el cobro de la energía eléctrica, ¿no? Porque estamos hablando de este tarifazo de julio, que ya lo decía Mauricio, tiene que ver con la transmisión y con la generación fundamentalmente, y lo que viene en el IPC, que ya es la distribución. Metámonos ahí nuevamente para entender qué es lo que se está cobrando, qué es lo que se cobra y a dónde va y los aumentos, digamos. Sí, Paula, son 3 los componentes que se miden al momento de hacer el cobro de la energía eléctrica: la transmisión, la generación y la distribución. La transmisión y generación corresponden al 80% del total del cobro, que se van a descongelar ahora durante julio, y por ende su impacto se va a ver reflejado en la boleta que llegue a su domicilio, al tuyo, al de Mauricio, al de nuestro auditorio a fin de mes. Claro. En cambio, el costo de la distribución ya se manifestó porque el 7 de junio se firmó un decreto que descongela este ítem. Todo está en regla. El problema no es que se haya ocultado información, sino que se omitió
en algún minuto? Ese es el cuestionamiento que se da desde el mundo político, desde el sector privado también, a este debate que se está dando, por ejemplo, en la mesa técnica. Ya van más de 5 reuniones en el Congreso Nacional donde se habla, por ejemplo, de medidas para mitigar el alza en las cuentas de la luz, pero en ningún momento se tocó este punto de que ya la distribución había sido descongelada, que ya las empresas eléctricas estaban cobrando este punto. Gran parte de la variación evidenciada en el IPC de junio corresponde entonces a la distribución. Esto sumado también a otros factores como por ejemplo el mayor consumo en los hogares de mayo a junio. Desde mayo hasta junio se utiliza mucho más, por ejemplo, los calefactores, más los hervidores, todo lo que tiene relación con la calefacción, porque ya también comienzan a bajar las temperaturas, pero según lo que dicen los expertos, el mayor impacto de este 7,2% tiene relación con el descongelamiento de la distribución. Juan Meriches, director ejecutivo de las empresas eléctricas, aseguró que ellos se rigen por lo que dice la ley, la que les permitió entonces descongelar el costo de distribución a partir de junio. Lo que hacen las empresas es tomar las instrucciones que da la autoridad respecto a la variación de tarifa. En este caso, el decreto, efectivamente, de las tarifas de distribución fue publicado a comienzos de junio y desde ese momento se comenzó, digamos, el descongelamiento de ese componente de la cuenta eléctrica. Este es un componente que se tenía que descongelar. Estas variaciones están contenidas dentro de los números que se han indicado, digamos, como variación total, no es algo adicional. Ya, bueno, para muchos puede resultar confuso todo esto, Benjamín, y lo que importa finalmente y lo que golpea los presupuestos familiares es el hecho que está subiendo la luz. Más allá de los componentes de la tarifa total, que sean los que se van ajustando. Se descongelan las cuentas por lo que corresponde a transmisión y distribución, y ahora van a descongelarse las cuentas por el lado de lo que significa la generación, que es el principal costo de todo, finalmente, el producto eléctrico que uno recibe en la casa, del medidor para dentro de la casa, ¿no es cierto? Claro, exacto. El punto está en que llevamos semanas hablando del tarifazo por el tema generación de energía. Y nadie nos mencionó ni nos recordó. Entrevistamos aquí al ministro Pardo, han hablado los ministros de Hacienda, de Energía, las demás autoridades, los mismos parlamentarios que ponen el grito en el cielo por el tarifazo, por el concepto de generación, y nadie mencionó, nadie se dio cuenta y nos pasó colado, y ahora nos topamos con que sí nos subieron. Pues. No, claro, y para los parlamentarios. Y tanto así que se refleja en el IPC, y nos enteramos el día que conocemos el IPC, no los días anteriores. Claro, y lo que dice Benjamín ahí, esto está en regla, lo que decía Juan Meriches también, digamos, de hecho un decreto que se publica en el Diario Oficial, pero aquí hubo un trámite parlamentario de una ley que tenía que ver con el descongelamiento de las tarifas, que es el tarifazo que va a partir ahora en julio, pero los parlamentarios dicen, bueno, a nosotros este antecedente derechamente se nos ocultó. Esto podría haber cambiado el curso del trámite de la ley que tenía que ver con el descongelamiento de las tarifas, porque desde el punto de vista político los parlamentarios están en un momento súper complejo, en un año electoral teniendo que dar explicaciones por una ley que se aprobó con amplísima mayoría en el Congreso. Sí, pues ellos mismos aprobaron, aquí ya hemos planteado, exacto, es una frescura de los parlamentarios, sí, ellos tienen todos los antecedentes y tienen la facultad de pedirlo. Yo cuando hablo de que no nos enteramos, somos nosotros. No, claro. Que se nos pasó colado, cuando hablamos con las autoridades no nos recordaron, oye, ojo, además viene la tarifa, el alza de la distribución. Que es parte del proceso normal. Es parte del proceso, y eso viene ahora en junio. Así que prepárense, familias. Claro. Esa advertencia, ¿no es cierto?, no estaba. Es como que se trató de que pasara colada. La inflación. Claro, o sorpresa, cuando ya sabemos el IPC, imagínate, o sea, ya estamos recibiendo las cuentas con alza desde hace semanas. Exactamente. Ahora, el aumento de junio, Benjamín, ¿se descuenta del 20% proyectado para julio o es aparte? Sí, primero solamente precisar que lo que decía el ministro Pardo es que este descongelamiento de la distribución no formaba parte de la ley de estabilización tarifaria y por ende tampoco se discutió en el Congreso, que son temas aparte, que la ley de estabilización... Claro. No, sí, eso es lo que estamos diciendo. Nos advirtieron que en paralelo a esta otra discusión, porque estábamos todos enfrascados en la discusión de la generación, no se nos recordó públicamente, como, un poquito de orientación a la opinión pública, que le viene un tremendo golpe a los presupuestos familiares, haber dicho, bueno, prepárese porque incluso desde junio va a venir esta otra alza que es la de la distribución. A eso vamos, ¿no? Sí, ese es el punto. Finalmente es omitir este tipo de información porque hubo tantas instancias para poder darlo a conocer y las personas estaban súper preparadas para este aumento a partir de julio, pero igual ya lo notaron a partir de la boleta de junio. Sobre tu pregunta, Paula, la mayoría de los estudios proyectaban alzas de las tarifas eléctricas contemplando los 3 componentes para julio.
Así que el 20 o 30% que debería aumentar la tarifa a fin de mes hay que descontarle el porcentaje de distribución, es decir, un 7% menos aproximadamente. Esto dependiendo del tramo, de la comuna, porque sabemos que no es un porcentaje exacto, va a depender del consumo, va a depender de la cantidad de integrantes de la familia, va a depender de la zona donde esté ubicado ese hogar. Entonces hay que descontarle un 7% aproximadamente, ya que dentro de lo reflejado por el INE en el IPC de junio, estos 7 puntos ya fueron cobrados. Héctor Chávez, director del Departamento de Energía de la USACH, aseguró que este tipo de fenómenos se suelen anticipar en estos escenarios. Los procesos productivos de alguna forma reaccionan antes de que ocurran las alzas, con objeto, ¿cierto?, de amortiguar el impacto que van a tener en lo que sea que produzcan. Como la electricidad se usa casi en todas las cosas, evidentemente que la gente va reaccionando de esa manera adelantada y se puede perfectamente tener un efecto de subida, ¿cierto?, de precios de algún procedimiento, ¿cierto?, algún proceso que tenga harto que ver con electricidad antes de que el alza ocurra en sí misma. Bueno, cuando pensábamos que ya había mayor claridad de cuándo iba a ser este aumento, de cuánto iba a costarle a las familias chilenas, y cuando se sigue trabajando en la mesa técnica, una nueva polémica viene a empañar este debate. Sabemos entonces que la mesa técnica sigue sesionando para buscar alternativas que mitiguen el alza, y el proceso de postulación para el subsidio sigue abierto. Un llamado que hacen las autoridades, también nos sumamos, es a postular las personas que estén dentro del 40% más vulnerables el registro social de hogares en www.subsidioeléctrico.cl. Aún no se llega al 1,5 millones que está contemplado de hogares para este beneficio estatal. Se espera que se aumente a 4.7 millones de hogares para mitigar de alguna manera el alza que se viene a partir de fin de mes. Ya se está registrando y bueno, ver cuáles son las alternativas que también sigue tomando el Ejecutivo en esta materia. Paula, Mauricio. Bien, Benjamín, muchas gracias. Gracias, Benja, buen día. Buen día.